Nosotros estamos en un mundo donde escuchamos que hay varios sistemas que se mueven en el mundo y estamos dentro de esos sistemas. Uno de ellos es el sistema educativo. Y el sistema educativo, pues vamos a encontrar que hay más o menos, o hay muchos sistemas educativos. Y se habla, por ejemplo, de la educación que recibimos en el hogar, y que los profesores en los colegios pues se quejan muchas veces de que los niños no reciben una adecuada educación en el hogar, que no reciben disciplina, que no son corregidos a tiempo, y estos profesores pues a veces se ven a gatas para poder disciplinar a estos niños. En el colegio pues estos niños reciben otro sistema de educación, que es el sistema de formación, para que estos niños, una vez que pasen al colegio y a la universidad, puedan ser personas de bien de la sociedad y puedan ser personas que puedan ejercer su profesión adecuadamente y de la mejor manera posible. Estos sistemas educativos son esenciales, pero hay otro sistema educativo que a veces la gente menosprecia, la mayoría de la gente lo menosprecia, y es el que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Este sistema educativo que es eminente, es excelente, porque nos revela la sabiduría de Dios. Dios nos comparte esta sabiduría para que andemos en este mundo de manera prudente, de manera sabia, y que podamos en esta vida poder enfrentar situaciones complicadas, situaciones difíciles, con la sabiduría que Dios nos da. Es por tanto que este sistema educativo que Dios nos ha dejado en su palabra es esencial. No lo podemos hacer a un lado, no lo podemos menospreciar, no podemos ser indiferentes ante él, si no queremos que en el mundo pues seamos atrapados por los diversos sistemas que hay en el mundo que se oponen a la voluntad de Dios. Entonces, de ahí que, recordando lo que el hermano César predicó hace poco sobre Juan 2, versículos 16 y 17, dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y es por qué? Porque el mundo tiene unos sistemas educativos que muchas veces, pues, si nosotros no aprendemos a valorar el sistema educativo de Dios, vamos a quedar atrapados en esos sistemas y vamos a pensar que son mejores que los de Dios. Y entonces ese es donde está el peligro, que el mundo nos atrape y entonces pensamos, llevando una vida apartada de Dios, como dice por allá un proverbio que dice claramente que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque es un camino apartado de la voluntad de Dios, es apartado del conocimiento de Dios, es apartado de la sabiduría de Dios. Lo que el mundo nos ofrece, dice la palabra de Dios, es temporal. Dice que todo lo que vemos es temporal, pero que lo que no vemos es eterno. Es eterno. ¿Qué pasó con Abraham y Lot? Abraham pues escogió cierto camino y Lot cogió otro camino totalmente opuesto a Abraham, pero Lot se dejó engañar por la vista. Ahí cayó en lo que dice aquí Juan, que los deseos de los ojos, ¿no? Los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Lot cayó en los deseos de los ojos, porque se dio cuenta que esta tierra para donde iba, que era todo un país, Sodoma y Gomorra, pues era una tierra donde él vio mucha abundancia de todo, era una tierra muy próspera. Y bueno, aunque la prosperidad no es mala, ¿qué pasaba con los moradores? Los moradores estaban apartados de Dios, estaban enriquecidos materialmente, pero espiritualmente estaban absolutamente empobrecidos, totalmente arruinados espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con la prosperidad? La prosperidad es buena, siempre y cuando esté dirigida por la palabra de Dios, nuestros caminos estén dirigidos y nuestros planes todos estén puestos en las manos de Dios, que estén dirigidos por Dios mismo.
Se dice que el Dios del dinero es el Dios Mamón, el Dios de dinero, y que muchos se van detrás de este Dios, y para ellos ese es el verdadero Dios, y se olvidan del Dios que nos ha hablado a través de su palabra, se olvidan del Dios que dio a su Hijo para salvar al mundo, se olvidan del Dios que nos ha dejado su palabra para que tengamos vida eterna, y para ellos no existe más Dios que el Dios dinero. Yo en algunas ocasiones comentaba de un primo que pues, se casó, estaba recién casado, y él enunció esa expresión de que para él, cuando yo le hablé del Evangelio de la palabra de Dios, dijo no, para mí el único Dios que existe es el Dios dinero. Y ese Dios dinero, pues a través de los años pues, se han visto los resultados, porque el dinero no es que sea malo, hermanos, porque sin dinero pues no podemos vivir. Todos necesitamos el dinero para muchas cosas, de que nos movemos en una ciudad donde todo se mueve con dinero. El dinero no es malo, pero apartarse de Dios porque la persona cree que su Dios es el dinero, eso sí es gravísimo. Y grave porque ese resultado que yo lo vi en este muchacho, casado con una prima, pues eso fue un desastre total. Él tuvo dinero, tuvo bastante dinero y pues el dinero a la larga pues le pagó muy mal. ¿Por qué? Porque estaba apartado de Dios, no tenía la sabiduría suficiente para administrar eso que supuestamente Dios le había puesto en sus manos. Nos dice la palabra de Dios que no hemos traído nada a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero esto no significa que entonces, que como no podemos sacar nada, pues entonces que no ambicionemos a tener nada. Entonces, ¿para qué vamos a tener algo si entonces no nos vamos a llevar nada? Entonces, ¿para qué tener algo? ¿Para qué tener una casa? ¿O para qué tener un estilo de vida o ciertas comodidades si no podemos sacar nada? Entonces, esto es esto es malinterpretar la palabra. Lo que nos está diciendo es que el amor a Dios tiene que estar por encima de las cosas que Dios pone en nuestras manos, por encima de los bienes que Dios pone en nuestras manos para administrarlos. Nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos pone en nuestras manos y tenemos que tener la sabiduría suficiente para que esto que Dios nos da, pues sepamos administrarlo sabiamente. Hay un principio que es uno de los principios de la abundancia, que dice la palabra de Dios: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, agradecidos con esto. Esto también podría malinterpretarse, entonces uno podría pensar, bueno, entonces con tal de que tenga uno con qué comer y vestirse ya nomás, ¿sabes? O sea, suficiente, ahí ya para qué más. No, eso es malinterpretar la palabra también. Lo que nos está diciendo es la actitud hacia estas cosas, que si no tenemos nada más que sustento y abrigo en ese momento, que estemos contentos, que no nos estemos quejando, que porque solamente tenemos eso. No. Dios lo que quiere es que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, ya sea que tengamos mucho o que tengamos poco. Por eso el apóstol Pablo claramente lo expresó cuando dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, por todo y en todo estoy enseñado, así para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces, él con su ejemplo, con su enseñanza, nos dio a entender que lo importante no es que tengamos mucho ni que tengamos poco, sino que la actitud que nosotros tenemos hacia esas situaciones tiene que ser siempre de agradecimiento, siempre de agradecimiento. ¿Qué pasa si de pronto uno no ve que otra persona se enriquece, que un hermano se enriquece, que un familiar se enriquece, y entonces uno que supuestamente es hijo de Dios, entonces uno dice: no, pero ¿por qué a este sí lo bendice tanto él como lo bendice, y yo que soy hijo de Dios, ve a mí, entonces yo sí nada, no tengo nada? Eso es prácticamente, eso en uno de los mandamientos de Éxodo vemos que prácticamente eso es pecado, hermanos. Es pecado cuando uno digamos, siente que el otro sí tiene y que yo no tengo, y que el otro tiene un buen carro o un buen apartamento y que yo no tengo, siendo hijo de Dios. Eso es lo que se conoce con la palabra codicia, y eso es
Eso es pecado. Nos dice ya en Éxodo que no codiciéis la mujer del prójimo, ni su asno, ni nada que tenga el prójimo, nada de sus bienes. No codiciéis nada de esas cosas. Ese es uno de los 10 mandamientos. En el catolicismo se eliminó uno de los mandamientos y este lo dividieron en dos, ¿no? Este que es el 10º, lo dividieron en dos, que no codiciará la mujer del prójimo, 9º, y 10º, no codiciará los bienes ajenos. Realmente es uno solo, es un solo mandamiento, de que si uno ve a alguien prosperar, a un hermano o a un familiar o lo que sea, ¿qué tiene uno que hacer? Pues alegrarse con la prosperidad de ese hermano o de ese familiar. Tiene uno que alegrarse, mostrarse feliz. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que la hermana le cuenta a la otra hermana de lo que compró y la otra hermana, ¿qué pasa? Se llena de envidia, le da mal genio, le da rabia. ¿Y qué pasa? Pues ese es un pecado que en los 10 mandamientos se conoce con el nombre de codicia. Querer tener lo que el otro ha conseguido, que Dios lo ha bendecido, y entonces la persona se llena de codicia porque dice, ¿este por qué? ¿Y este por qué le va también? Y a mí, vean, yo estoy haciendo, supuestamente está haciendo las cosas bien, ¿no? Pero más adelante que para que la persona le vaya bien, eso no es de la noche a la mañana. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Nos dice aquí también, antes de llegar a ese punto que les digo, nos dice también en Eclesiastés 5:10, dice que ama el dinero no se sacia de dinero. Eclesiastés 5:10. Esto también es pecado y muestra cómo la persona por el amor al dinero se le vuelve, digamos, un apetito insaciable. Ahí es donde el Señor dice que cuando habla ahí con la samaritana y que saca el agua del pozo, esto es algo que ilustra precisamente esta parte. La parte de la insatisfacción, la parte de que la persona que no queda satisfecha con lo que consigue. Entonces le dice Jesús a la samaritana que el que bebe de esta agua volverá a tener sed, es decir, del agua material, dando a entender que la persona, por ejemplo, que ama las cosas de este mundo sin tener en cuenta a Dios, es imposible que llegue un momento que diga, ya estoy satisfecho. Dice volverá a tener sed, significa que no se sacia, no está contenta con lo que Dios le ha dado, y sobre todo que la persona pues ignora a Dios, prácticamente lo ignora, y dice que el que ama al dinero no se sacia de dinero, es decir, su amor está puesto en otras cosas, pero el amor a Dios en ese corazón no existe y esa persona no puede estar satisfecha. Entonces aquí también que hay un choque emocional con la palabra de Dios cuando Dios lo llama a uno, cuando digamos que las personas, uno lo llama alguno que haya dejado de venir a la iglesia. Uno no sabe muchas veces las razones, puede que sean válidas, pero a veces no son tan válidas. Y cuando la persona viene a la iglesia, y a veces los predicadores tienen temas que son, pues tomo siempre la palabra de Dios, ¿no? Siempre va a ser la palabra de Dios, y esto hace que la persona tenga muchas veces un enfrentamiento con la palabra, y va a tener un choque emocional con la palabra, y muchas veces la persona a veces no viene, es por eso, por ese enfrentamiento que tiene con la palabra, porque la palabra de Dios, como dice en otra parte, dice es como la espada de 2 filos, que dice que remueve, mejor dicho, hasta lo último del ser humano y queda manifiestas sus obras. Entonces nos dice la palabra de Dios que esta palabra, cuando es la sana doctrina, cuando es pura, tiene un enfrentamiento con la parte emocional de la persona, lo sacude. Y vamos a ver, recordando allá en Génesis, cuando Dios llama a Eva, ellos sienten o escuchan la voz de Dios, y después de que comieron del fruto prohibido, ellos ya cuando llegó el Señor, que lo sintieron y que sintieron su voz, entonces ¿qué pasó con ellos? Que ellos se escondieron, tuvieron miedo y
se escondieron. Y así pasa muchas veces con las personas. A veces no vienen a la iglesia porque, digamos, allá en su subconsciente hay algo que les dice que se escondan, que más bien que no se enfrenten a la palabra, que no escuchen la voz de Dios, porque van a tener un enfrentamiento y eso va a hacer que queden manifiestas sus obras. En este caso las obras de Adán y Eva pues eran de desobediencia, y entonces pues el temor que sentían hacía que se escondieran. Entonces ¿qué pasa? Que es lo contrario, hermanos. Tenemos nosotros que acudir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, para que esta palabra de Dios nos redarguya nuestras obras, para que quede manifiesta y uno pueda corregirlas, que pueda uno estar perfeccionándose continuamente. Nos dice aquí también que respecto al trabajador, dice que el sueño del trabajador es muy tranquilo. El trabajador dice que pues, tiene mucha tranquilidad, la cual le permite dormir tranquilamente. Y nos dice que al rico no lo deja dormir la abundancia. Yo me ponía a pensar, bueno, hay dos tipos de ricos. Hay dos tipos de ricos. Unos que pues, llegan a la riqueza de manera como afanada, como casi que accidental. Y esa accidentalidad, cuando ya tienen mucho dinero pero no tienen la mentalidad para manejarlo, eso les causa mucha preocupación, ya sea de perderlo, ya sea de que pueden de pronto cometer algún error y que de pronto pues, vuelven y quedan sin nada. Entonces, en cambio, digamos, hay otro tipo de rico que vive muy tranquilo, que vive muy, digamos que para él puede dormir con tranquilidad, sin ningún problema de nada. Y eso, digamos, yo creo que lo ilustraba Proverbios cuando nos habla de la persona diligente. En Proverbios capítulo 21, versículo 5 nos habla de la inteligencia. Vamos por aquí un segundito. Capítulo 21, versículo 5, nos dice lo siguiente, hermanos. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El que se apresura alocadamente me hace acordar, por ejemplo, las personas que gastan su dinero tontamente comprando el baloto, por ejemplo, queriendo enriquecerse de la noche a la mañana, porque tiene el vicio de la lotería. Y hay loteros que ya saben pues, que la persona tiene ese vicio, entonces llegan allá y les dejan el billete completo. Tranquilo que después me paga. ¿Por qué? Porque saben que la persona quiere enriquecerse como afanadamente, como apresuradamente, como que de la noche a la mañana de ser rico. Eso no, la persona que realmente es rica no consigue la riqueza de esa manera. Es una persona que sí tiene abundancia, pero nos muestra en el mismo libro de Proverbios, nos dice en Proverbios capítulo 6, vamos a leer desde el 4 al 11 lo que nos dice el libro de Proverbios. Dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces vemos, hermanos, que hay ciertos hábitos como la diligencia, que tienden a que la persona tenga abundancia, y ciertos hábitos que son negativos, como la pereza, que hacen que la persona tienda a la pobreza. Entonces vemos que los unos
tienen ese hábito ya formado y pues siempre van a tener abundancia, pues en todo lo que hacen siempre prospera. Y otros entonces se crean pobreza, pero el problema más grave es que esta persona perezosa, que se acarrea pobreza por sus hábitos negativos, muchas veces no ve o no reconoce que es por culpa de sí misma, sino que le echa la culpa a las personas que lo rodean. Dice que por culpa de mi mamá, que por culpa de mi tío que no me ayuda, que por culpa de no sé quién, que yo tengo un familiar millonario y no me ayuda. No, hermanos, uno tiene que aprender a ser responsable de los resultados que tiene en la vida hasta el día de hoy. Esos resultados siempre están acordes a si has sido una persona diligente, ya sea en todo, en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte de relaciones familiares, si has sido una persona diligente, o por el contrario, has sido una persona perezosa que ha dilapidado el tiempo y ha perdido el tiempo solamente en diversiones y cosas que no lo ayudan y no lo edifican. Tenía uno. Vamos a leer en Tercera de Juan, esta es una carta del apóstol de Juan, dirigida a Gallo, a un cristiano llamado Gallo, y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 2, Tercera de Juan. Dice que el apóstol, dirigiéndose a Gallo, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces vemos, hermanos, que la prosperidad enfocada de la manera correcta y siempre guiada por la palabra de Dios es algo sano que incluye también, digamos, la salud de la persona. Hay personas que tienen mala salud y es porque se han descuidado en esta área de sus vidas, o tienen problemas económicos y es porque se han descuidado en el área económica. Son muchas áreas que conforman el ser humano y uno tiene que prosperar en todas, uno como cristiano. Es decir, que uno tiene que ser diligente en todas para que prospere, como le decía aquí Juan a este anciano Gallo, que es un cristiano que es de renombre ya en estas iglesias primitivas que ven en el primer siglo. Entonces, hermanos, esto es para que tengamos una claridad sobre este tema de lo que es la abundancia, de lo que es la escasez, de lo que es la prosperidad, y que estas cosas tienen que estar ligadas siempre al conocimiento de la palabra. Nosotros no podemos desligarnos de este conocimiento, porque entonces, ¿qué pasa? Llegamos, por X o Y razón, el dinero nos llega a sobrar y a abundar, y apartado de Dios, eso es como un castillo de naipes, eso se derrumba todo. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la sabiduría suficiente para manejar esas cosas. Entonces, una persona, un cristiano, al que Dios le da bienes para que los administre, esta persona tiene un resultado totalmente diferente, absolutamente diferente. Y en esto de que dice la palabra de que no te afanes por hacerte rico, se refiere a esas personas que quieren enriquecerse de la noche a la mañana. No, la riqueza no llega de esa manera. La riqueza es algo producto de los buenos hábitos de la persona, de una persona diligente, una persona que aplica en su vida la ley del sembrador y que cosecha abundantemente cuando siembra abundantemente, y que va a tener escasez si siembra escasamente. De ahí que, volviendo al tema de este sistema educativo y que Dios nos ha dado su palabra, por eso nos dice muy claramente que buscad primero el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Ese es el orden. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Primero quieren buscar lo material, primero quieren buscar el dinero, y de último, si es que queda tiempo, ahí siento buscar la sabiduría de Dios para manejar esas cosas. Ya puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde, porque lo que Dios nos deja aquí es un orden, es un orden establecido de qué es lo primero. ¿Qué es lo primero? Entonces, el primero
el reino de Dios, que es conocer todo lo que Dios nos enseña en su palabra, su sabiduría, su conocimiento, la forma como se solucionan los problemas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y una vez que yo tengo este conocimiento, ya yo o sea, cualquier problema que se me venga para enfrentarlo, lo puedo enfrentar de manera sabia, de manera prudente, de manera más eficaz. Pero sin sabiduría, sin este conocimiento de Dios, prácticamente me convierto en una persona que edifica sobre la arena, como dice claramente el Señor Jesús. Es muy diferente edificar sobre la arena que edificar sobre la roca. Yo puedo edificar sobre la arena, apartado de Dios, pero ahí se me va a derrumbar todo. Cualquier nubarrón, cualquier tormenta, pues me acaba con todo. En cambio, la persona que está cimentada en este conocimiento bíblico puede enfrentar cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que le venga. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento y la sabiduría para aplicarlo en cualquier situación que tenga que enfrentar. Entonces, hermanos, Dios quiera que nos ayude para que nuestras vidas sean verdaderamente plenas, verdaderamente fructíferas, que todo cuanto hagamos sea para gloria de Dios, y siempre reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da para administrarnos, pues es gracias a Él. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y el Señor los bendiga. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale